Hola, bienvenidos a las mesas redondas de IT User, hoy en formato virtual de nuevo. Me acompañan algunos de los principales proveedores de la industria para debatir sobre las nuevas tendencias que se están produciendo en torno al sector de la impresión y la gestión documental en España. Para ello contamos con la presencia de José Ramón Sanz, responsable de marketing de producto de Broder Iberia. Hola, José Ramón. Hola, buenas tardes, Pablo. También contamos con Eva Sánchez Caballero, Pre-Sales Manager de Canon España. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Y también con Eva María Suárez, Country Manager de LRS. Buenas, Eva María. Hola, ¿qué tal, Pablo? Bueno, en primer lugar, gracias a los tres por acompañarnos hoy. Con ganas de veros de nuevo, pero bueno, de momento en formato virtual, que también tiene sus ventajas. Acordaos del calor que nos darían los focos si estuviésemos presencialmente. Pero bueno, de todas maneras voy a intentar a ver si consigo haceros un poco sudar con mis preguntas. Así que vamos a ello y me gustaría, obviamente, cualquier tema de que tratemos pues está totalmente mediatizado por la coyuntura actual que hemos atravesado y que estamos atravesando. Las previsiones que se marcaron a principio de año con respecto al sector de la impresión y la gestión documental, de alguna manera se han visto difuminadas como el resto de segmentos, en este caso tecnológicos, debido a la pandemia, al confinamiento. Según apuntan los analistas, en los primeros momentos del estado de alarma se produjo una gran demanda de equipos de impresión para dar respuesta al teletrabajo masivo en el que nos vimos sumidos, aunque obviamente el flujo de ventas en oficinas se detuvo totalmente, de manera totalmente abrupta. Si te parece, José Ramón, empezamos contigo. Cuéntanos un poco cómo puedes hacer balance de este primer semestre tan loco y tan atípico que estamos viviendo todavía. Pues como tú dices, Pablo, es un primer semestre del año, pero con dos mitades totalmente diferentes, ¿no? El primer trimestre hasta mediados de marzo, que se comportó de una manera positiva en general de todas las tecnologías, especialmente de multifunción y de color, tanto en la parte pues, oficina doméstica, incluso consumo, o la parte de gran oficina. Y a mediados del mes de marzo, cuando ya primero se cerraron los colegios, cuando luego se decretó el estado de alarma, cuando nos encontramos en el confinamiento, pues se produjo un cambio en la dinámica de toda la actividad, ¿no? La impresión, la digitalización no ha quedado afectada, ¿no? O se ha quedado afectada igual que otras áreas. En ese sentido ha habido un doble comportamiento, ¿no? El tener que dotar los domicilios de los trabajadores de equipos de impresión y digitalización, porque pues, los trabajos se han vuelto mucho más digitales de lo que eran, pero que también la impresión sigue siendo necesaria, porque como hemos comentado en anteriores mesas redondas, pues la impresión es una herramienta de trabajo que se utiliza pues, para analizar información, para tomar decisiones, y eso no ha cambiado, ¿no? Lo que ha ocurrido es que en muchos casos pues el equipamiento informático, las impresoras o equipos multifunción que hay en casa o que había en casa, pues no son los más adecuados para un trabajo corporativo donde estamos conectados a entornos de escritorio remoto, utilizamos conexiones especiales, conexiones que requieren más medidas de seguridad, y no todos los dispositivos de impresión que hay en el mercado, sobre todo más orientados al mercado doméstico, pues son capaces de atender estas necesidades ahora de los trabajadores y de las empresas, ¿no? Entonces, en los primeros meses de marzo y abril, lo que se produjo fue una demanda de los equipos inicialmente de primer precio, ¿no? De los más económicos. Luego, como la demanda ha sido muy superior a la que es habitual en esta época del año, pues se ha producido que luego pues, las empresas o las personas pues, podían ir adquiriendo aquello que quedaba disponible, ¿no? Y finalmente lo que está ocurriendo ya en mayo o junio es que las empresas ya están tomando la iniciativa de dotar de equipamientos adecuados a las personas pues, que van a hacer ese teletrabajo de forma más permanente o de forma más esporádica, pero que van a combinar un trabajo en oficina y un trabajo también en su domicilio. Muy bien. Eva, ¿cómo lo veis desde Canon? Pues la verdad es que empezamos el año con muy buenas perspectivas, con muchísimo optimismo y la verdad es que con una sensación de que el año sonaba bien.
La verdad es que nos vino esta situación tan atípica, pues que, bueno, pues como que nos hemos pasado prácticamente el primer semestre confinados y sobre todo de un día para otro. La verdad es que nos encontramos pues teniendo que cancelar pues viajes, reuniones, visitas a clientes, un poco esperando a ver esto por dónde salía. Y nos hemos dado cuenta que verdaderamente hemos podido trabajar. La situación no era el caos de ¿y ahora qué? Pero es verdad que hemos tenido que de alguna manera adoptar una cultura de que ahora pues había que tener una reunión con una pantalla por medio. Hemos tenido que acostumbrarnos también a hablar a través de una pantalla, a aprender a escuchar, que tenemos un condicionante también importante con esa pantalla por medio, no interrumpirnos unos a otros, pero hemos podido llevar a cabo una actividad bastante razonable. Por otro lado, también nos hemos encontrado que los clientes, más que nunca, es cuando nos han necesitado, porque todos aquellos que habían iniciado esos procesos de digitalización previamente, pues han podido desarrollar su actividad más o menos dentro de una normalidad. Pero aquellos que no, se han encontrado pues llevándose las manos a la cabeza y pensando si lo hubiera hecho antes. Con lo cual, sí que es verdad que hemos notado y sobre todo, bueno, pues en estos últimos 2 meses, una aceleración por parte de la necesidad de clientes de empezar ya a digitalizar todos sus procesos, a ver de qué manera pueden trabajar de una forma que les permita estar en casa o estar en cualquier sitio. Es decir, eso del teletrabajo que nos parecía algo que ya llegaría, pues nos hemos visto pues, de un día a otro teletrabajando. Empezamos a ver una recuperación, empezamos a ver que la actividad económica empieza a despertar. Y bueno, pues lo que hacemos es básicamente mantener nuestra relación con estos clientes, teniendo muchas reuniones a través de cualquier medio, con esas herramientas colaborativas que ahora más que nunca son absolutamente imprescindibles. Y bueno, pues manteniendo también estos sectores esenciales que, bueno, pues en este momento de confinamiento han seguido más activos que nunca. Sí, es un poco lo que apuntabas, es el concepto de transformación digital de que tanto se ha estado hablando durante estos últimos semestres, ¿no? O sea, se habla de, ya se ha acuñado como superdigitalización, ¿no? O sea, es decir, que, bueno, pues, sobre todo determinado tipo de compañías ha tenido que hacer lo que se había planteado hacer en 2 años, hacerlo en dos meses, ¿no? O sea, un poco por ahí. Claro. Eva María, cuéntanos, desde el RS, ¿cómo habéis visto esta primera mitad del año? Sí, coincido un poco con el análisis que han hecho ambos porque, bueno, también veníamos de datos anteriores, según Gartner, de una disminución paulatina del gasto de usuarios y del gasto y del total de equipos y de envíos que se venían haciendo en el año pasado. Y las previsiones de Gartner, digamos, a nivel global, también apuntan a esa disminución del gasto y demás. Pero sí que es verdad que ha habido un impulso a las impresoras domésticas, pues tanto por el trabajo a distancia como también por el impulso del e-learning, de la educación a distancia, en un mercado desarrollado como el nuestro. Y bueno, apuntar también otra tendencia nueva que va al hilo de lo que habéis comentado, que es buscar una diversificación más allá de lo que es el propio hardware y aportar pues esas medidas de seguridad que de repente ya son imprescindibles, esos flujos de trabajo digital, y habilitar ese puesto de trabajo digital que ya estaba más o menos habilitado y que de repente pues ha habido que ponerle en funcionamiento muy rápidamente. Entonces, sí que es verdad, yo creo que un impulso a la impresora doméstica y luego también un impulso a esa diversificación por el lado de soluciones. Coincido un poco con lo que han dicho ellos también. Sí, precisamente, María, en línea con lo que estáis comentando, claro, estamos en una situación en la que obviamente se minimiza lo máximo el contacto humano, los puntos de contacto y los modelos operativos pues tienen que cambiar, ¿no? Es cierto que ahí los analistas nos indican que los proveedores de impresión de alguna manera pueden aprovechar esta opción para impulsar iniciativas, como hablábamos, de superdigitalización, que traigan consigo mejoras en las organizaciones, ¿no? Apuntan, pues, por ejemplo, optimizaciones en el flujo de trabajo digital, la implementación de tecnología web to print. Eva María, ¿cómo lo ves tú al respecto? ¿Cómo podemos profundizar un poco más en estas posibles mejoras que esta situación nos está obligando a cometer?
Sí, estoy de acuerdo con lo que has comentado. A ver, al final el negocio depende de documentos de todo tipo y hay documentos digitales que acaban en impresión, pero también hay documentos en papel que tienen una vida útil en principio limitada, una etiqueta o un determinado documento que sirven para lo que sirven, pero luego en ese final lo que se ve es que es necesario tener una contraparte digital eh, para archivo, para retención, digitalización de documentos para utilizar en el negocio, ¿no? Y, por ejemplo, con tecnología tipo OCR, pues que podamos luego utilizarlo en un Excel, en un Word, etcétera, para nuestro negocio. Con lo cual, no solo un impulso hacia la parte de digital, de incorporar esos documentos en papel en los flujos de trabajo, sino realmente también mirar un poco de qué manera esos documentos pueden servir para utilizarlos y para colaborar. Y claro, cuando ya empezamos con el tema de colaboración, pues mirar esos flujos de trabajo digitales. ¿Para qué? Pues para tener una mayor eficiencia operativa, reducir costes, evitar esos errores manuales que puede haber, automatizar. Por lo tanto, sí, seguimos dependiendo de documentos en papel y cada vez más se va incorporando como esos documentos en papel tienen que tener su contraparte, no solo para archivo, para acudir a ellos en un momento determinado, para ver en vez de imprimir, que ya lo veníamos viendo anteriormente, sino también para incorporar ese documento ya digital dentro del propio flujo de negocio. A ver, interesante por otra parte porque abre un nuevo mundo, ¿no? de gestión. Muy bien. Eva. Sí. Pues coincido también con su opinión, con la opinión de Eva María, porque verdaderamente todo este momento lo que nos ha hecho ha sido demostrarnos con agua fría que la transformación digital era posible. Y bueno, pues hablando con algunos clientes, bueno, pues decían que tenían que ir a la oficina porque tenían que recuperar papel de sus archivos para poder continuar su labor de una manera más o menos razonable. Con lo cual, bueno, pues se daban cuenta que todo eso lo podían haber hecho mucho antes y que ahora, bueno, pues se encontrarían con una situación en la que, bueno, pues directamente se conectan con esos documentos de manera remota y además, no solo eso, sino que también todos esos procesos, nosotros siempre hablamos de digitalización de procesos, en Canon realmente siempre hemos hablado de que, bueno, pues todo esto de la transformación digital va fundamentalmente de personas, de que las personas verdaderamente, bueno, pues sean capaces y quieran hacer ese paso adelante y empezar a tratar, bueno, pues las cosas que hacen de la manera que se tienen que hacer a fecha de hoy. Que posteriormente esos procesos se pueden analizar, se pueden optimizar, se pueden muchas veces simplificar y luego hay tecnología, hay mucha tecnología y veremos en cada momento cuál es la más adecuada. Con ese cambio cultural, bueno, pues las empresas han podido dar ese paso al frente y, bueno, pues darse cuenta que, bueno, pues una aprobación de unas facturas de proveedor que antes tenía que pasar por N mesas y tenían que firmar N personas, pues ahora se hace de una manera mucho más automatizada, mucho más optimizada y, sobre todo, mucho más fiable. Que el expediente de un empleado que tenemos dentro del Departamento de Recursos Humanos está perfectamente digitalizado y desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier momento y en cualquier lugar, se puede acceder a ese tipo de información, que se puede firmar un contrato digitalmente y además con todas las garantías. Es decir, hay tantos procesos que verdaderamente no habían sido susceptibles de abordar, porque bueno, siempre se pensaba que llegaría el momento, bueno, pues el momento ya ha llegado, el momento lo tenemos delante y es el momento en el que tenemos que realmente apostar mucho por ese cambio. La tecnología nos ha permitido muchas cosas, nos ha permitido incluso poder bueno, pues destruir una factura. Para ello, bueno, pues las empresas que tenemos homologados los software dentro de la agencia tributaria, pues tienes la posibilidad no solamente de capturar esa información de manera inteligente, sino de destruir incluso la factura. Con lo cual, bueno, pues ese paso al frente en algunos casos costaba mucho, ese cambio cultural es lo que más nos cuesta muchas veces trabajar, pero una vez que nos encontramos con una situación como la que hemos vivido, pues no es una cuestión de decidir, es una cuestión de ponernos a trabajar. Muy bien. José Brother, ¿cómo lo veis? Pues mire, yo creo que si en las pasadas Navidades nos preguntan ¿cuándo pensáis que podríamos trabajar en casa durante 3 meses seguidos? Pues quien más y quien menos hubiera dicho, no sé, entre 2025 y 2030. Y al final, 3 meses más tarde, nos encontramos en esta situación donde el trabajo de las empresas ha sido posible y se ha realizado con todas las prisas y todas las urgencias que ha habido, pues de una forma razonablemente productiva, ¿no?
Ha habido un cambio de mentalidad y más que de procesos, ¿no? Es decir, también se han revisado las cosas que se estaban haciendo para verificar y chequear si lo que se estaba haciendo era correcto o si en muchos procesos, como decía Eva, había incluso pasos superfluos, ¿no? Que se estaban haciendo pues porque siempre había sido así y porque por la parte del negocio pues no era posible, ¿no? Donde al final esa digitalización de las empresas pues ha llegado a marchas forzadas porque se han digitalizado puestos que yo creo que en muy pocos planes estaba pensado que se pudieran digitalizar y sobre todo tan rápido, ¿no? Luego también a nivel de tecnología, pues aparte de lo que han comentado Eva y Eva María, pues también tener en cuenta, apuntabas Pablo, de la tecnología de web to print. Yo aquí añadiría más la vertiente cloud, porque el cloud de las impresoras o de los sistemas de impresión también ha venido a ayudar a compensar esas dificultades de estructura que podían tener empresas, sobre todo pequeñas, a la hora de poder hacer viajar los documentos de los sistemas a las impresoras y que fuera de una manera segura, ¿no? Y en ese sentido, las soluciones que llevan implementadas años ya en los equipos de impresión y que en muchos casos eran muy poquito utilizadas o desconocidas por los clientes, han sido en muchos casos muy demandadas y muy consultadas a la hora de cómo puedo llegar a realizar este tipo de documentos, ya sea documentos para imprimir o para digitalizar, para traerlo de tal sitio a mi impresora, para digitalizarlo de mi escáner multifunción al repositorio y que lo pueda hacer de una forma segura, ¿no? Y eso ha sido también un cambio de mentalidad a la hora de cambiar las cosas que se hacían habitualmente de una manera y que ha habido que hacerlas pues con los medios que estaban disponibles y que se ha hecho de una manera altamente productiva. Uh-huh. Claro, es que a mí luego hay una afirmación que me llama la atención, ¿no? O sea, que habla sobre, al final, las impresoras compartidas, que hemos utilizado todos en las oficinas, en nuestras oficinas, pues se eligieron un poco como la solución más óptima, ¿no? Para departamentos, grupos de trabajo. Pues claro, esto era así hasta lo que sucedió, ¿no? Y de alguna manera, claro, todo lo que signifique compartir, en este caso equipos o materiales, pues se ha restringido totalmente, ¿no? Volveremos poco a poco a cierta normalidad, no sabemos cuándo retrocederemos, porque de alguna manera retrocederemos seguro, pero esto de que los equipos compartidos dejen de existir, que se vuelva un poco al concepto de una impresora por persona, es factible, o sea, estaría muy bien porque por un lado se venderían muchas más, ¿no? Pero, Eva, ¿esta afirmación de algunos analistas la consideras factible? Vamos a ver, ahora mismo la seguridad claramente es la prioridad de todo tipo de negocios. Las empresas están bueno, pues preparando unos estrictos protocolos para que los empleados bueno, pues podamos trabajar con garantías y volveremos a la oficina. Si al final bueno, pues, la cultura del cara a cara pues es realmente la que yo siempre me gusta hablar de que bueno, pues se mueve montañas. Volveremos a la oficina y evidentemente, bueno, pues los dispositivos personales aportan cosas, pero a nivel empresarial ya desde hace muchos años se planteó que verdaderamente lo que teníamos que ayudar a las empresas es a ser, bueno, pues unas empresas sostenibles, unas empresas que imprimieran con garantías, con una seguridad adecuada, es decir, habrá medios para poder utilizar esos dispositivos multifuncionales que tantas cosas permiten, bueno, pues desde la higienización correspondiente hasta poder llegar a imprimir y liberar un trabajo desde un móvil, utilizar algún tipo de dispositivo que no tengamos que tocar las pantallas táctiles o que genere algún mensaje emergente de algún tipo, bueno, pues a lo mejor como recordatorio de lo que tenemos que hacer, pero lo mismo pasará con las unidades de vending y con las mesas y con las sillas. Realmente volveremos a la oficina, volveremos a imprimir y volveremos a trabajar, bueno, pues de la forma que estábamos trabajando, con lecciones aprendidas, eso sí, y sobre todo, bueno, pues dándonos cuenta que esto de que algún día abordaré un proceso de transformación ya no es una cuestión de a ver cuándo es el momento, porque al final el momento siempre habrá un momento mejor. Las empresas abordarán procesos de transformación, abordarán procesos de digitalización, muchos de sus procesos que hasta ahora hacían pues de una manera absolutamente manual, pues probablemente ya empezarán a ser procesos mucho más digitalizados y seguiremos imprimiendo y seguiremos bueno, pues creando cuadernillos y imprimiendo nuestras presentaciones e interactuando con el resto de compañeros. Al final, como todo, el éxito está en el equilibrio.
Eva María, ¿qué opinas? Bien, sí, realmente este confinamiento pues ha aumentado sin duda el cambio a dispositivos más pequeños, pero en cuanto a los dispositivos compartidos, nosotros desde el punto de vista de soluciones hemos visto que soluciones del estilo que estaba contando Eva, dispositivos compartidos pues requieren ahora unas soluciones de lo que llaman zero touch, que es no tocar el dispositivo o tocarlo lo mínimo posible. Entonces, soluciones del tipo de aplicaciones en móvil que a través de un Bluetooth te enseñen pues en un portalito en qué impresora tienes disponible y desde tu propio móvil que no compartes con nadie, liberarlo sin tocar en absoluto la impresora, eran soluciones que estábamos implantando, pues bueno, en algunos sitios muy especiales, pues yo que sé, banca especializada o sitios muy sofisticados y cosas que, bueno, pues no lo pedía la mayoría de la gente. Y ahora es una necesidad e incluso a veces un requerimiento, el zero touch, que se llama, a través de este tipo de soluciones. Pero en general, aparte de lo que comentaba, pues sí, a ver, iremos poco a poco volviendo y convivirá pues la antigua manera con nuevas exigencias, pero en general sí que creo que se ha visto que las cosas pueden cambiar y que hay que mirar una estrategia más general y establecer una estrategia que aporte flexibilidad de gestión, una posibilidad de utilizar diferentes dispositivos y que se vaya adaptando según vayan cambiando las circunstancias, como nos ha pasado ahora. José Ran. Pues poco más que añadir. Prácticamente los elementos claves de esa transición a la oficina y las impresoras, pues lo han comentado ya Eva y Eva María, ¿no? Primero, los protocolos de limpieza y desinfección, que es una pregunta que está siendo muy frecuente en las últimas semanas, ¿no? ¿Con qué frecuencia hacerlo? ¿Con qué productos hacerlo? ¿Cómo minimizar los riesgos? Y entonces, a la hora de minimizar los riesgos, pues también es la confluencia de muchas personas en el mismo dispositivo. Y eso lo que sí que va a hacer es aumentar o extender o desarrollar el concepto de la impresión distribuida, ¿no? En vez de la impresión centralizada de una máquina por planta en la que todas las personas acuden a esa máquina a trabajar, pues lo que se va desarrollando son equipos más pequeños, más compactos, más próximos a las personas, pues para grupos de trabajo, para grupos más pequeños. Dispositivos sin contacto, como comentaba Eva María, pues el tema de Bluetooth, el tema de la NFC o en general utilizar aplicaciones móviles ya sea para enviar o ya sea para validar la impresión. Y luego, a nivel de seguridad, pues es simplemente una cosa que llevamos haciendo 3 meses y que seguiremos haciendo mucho tiempo, ¿no? Limpiarnos las manos pues antes y después de tocar un dispositivo. El tema de las impresoras pues no va a ser nada diferente a lo que puede ser el uso de un ascensor en un edificio, ¿no? Pues tendremos que tener unas políticas a la hora de esos paneles que son comunes y demás, pues tener precaución de que nosotros estemos limpios y que después de utilizarlo pues también quedemos limpios, ¿no? Y cuanta más tecnología sin contacto haya, pues será más fácil, ¿no? Si solo cogemos el papel que necesitamos, pues mucho mejor y mucho menos riesgos. Y botones más grandes para poder tocar la impresora con los codos o algo, ¿no? Porque ya como va a ser, al final, qué locura. Eva, comentabas al principio, ¿no? Arrancaba el año con... Además es que, claro, 2020 sonaba tan bien que todos pensábamos que este año todo nos tendría que salir fenomenal. O sea, es que tú en cualquier propuesta a un cliente viene el número 2020 y dices, es que me lo tiene que coger, porque es que es un año que suena muy bonito, ¿no? Pues fíjate. Y claro, tú hablabas de cómo el pronóstico a final de año y para este 2020 era bastante positivo para el sector. Con ese primer trimestre casi de normalidad que tuvimos y lo que estamos viendo y la visión que tenéis, que me gustaría un poco que me comentarais cómo veis lo que resta de año, ¿qué tecnologías de impresión, qué soluciones consideráis que están siendo más exitosas y que lo van a ser en el corto plazo, ya entrando un poco más en producto, en tecnología?
Bueno, pues la verdad es que, como muy bien dices, el 2020 sonaba redondo, sonaba muy bien y nos vino Demasiado el bien. mes de marzo, bueno, pues con una situación que nos cogió a todos sorprendidos y yo creo que incrédulos, porque como Ujú. que no pensábamos que esto pudiera llegar y llegó y nos vimos de un día para otro confinados. La verdad es que en este periodo lo que hemos principalmente intentado ha sido, bueno, pues primero aprovechar para parar y para empezar a pensar. Antes hablaba Eva María de algo que me ha gustado mucho y es, vamos a planificar estrategias, que igual a lo mejor tenemos que hacer algún cambio. La situación es que obligaba a ello. Ese momento de pensar pues nos hizo darnos cuenta que bueno, pues teníamos también que empezar a reciclarnos porque en una época después que no sabíamos realmente qué iba a ocurrir. Y yo creo que todos hemos aprovechado para pues un poco reciclarnos, leer mucho, escuchar mucho, asistir a muchísimas webinars, muchísimos seminarios muy interesantes que nos han dado pues puntos de vista muy diferentes. Las tecnologías que ahora mismo principalmente vemos que van a impulsarse durante este año, bueno, pues en el caso de la impresión cada vez va a ir más relacionada con lo que es el entorno de la gestión documental, es decir, cada vez van a encontrar más puntos de encuentro. Cuando hablamos de impresión, hablamos de gestionar información, antes decía también Eva María, bueno, es que la información está en papel, pero también está en formatos digitales. Bueno, pues todo aquello que ayude a simplificar, que ayude a hacer más óptimos los procesos del tipo que sea, de la índole que sea, a nivel de aprobación, pues desde luego van a encontrar su hueco clarísimamente. Y luego hay una parte también muy interesante que no solo no ha parado en este periodo, sino que ahora mismo está cobrando cada vez más fuerza. Es una de las divisiones que tenemos dentro de Canon, muy orientada a todo lo que es la gestión del vídeo IP. Sumando el hardware adecuado con las herramientas de analíticas adecuadas, tenemos información que es oro y que tenemos que empezar a manejar, bueno, pues desde empezar a controlar aforos para ver cuántas personas hay en el mismo espacio al mismo tiempo, y no me vale con contar personas de una manera rudimentaria, es que a lo mejor tengo que contar a la gente que hay una playa, entonces necesito algo que en tiempo real me dé pues esas cifras que nosotros siempre contamos de más de 60.000 personas en el mismo espacio, o bueno, pues determinar que las personas van con los EPIs adecuados. Nos tenemos que acostumbrar a movernos por las oficinas de momento con la mascarilla, pero hay entornos que no solamente son la mascarilla, son las gafas, son los guantes, y no solamente en entornos sanitarios, sino en cualquier entorno, por ejemplo, de fabricación. Es decir, todo eso empiezan a ser tecnologías que dentro del portfolio de Canon disponemos y que cada vez nos acercan más a nuestros clientes que desde un punto de vista más 360 grados, es decir, ¿qué podemos hacer por tu negocio? Y no olvidemos que también, bueno, pues hay momentos determinados en el que el cliente pues puede querer acercarse a tecnologías en el entorno cloud o quiere, bueno, pues comprar su sistema y tenerlo residente dentro de su negocio, o quiere externalizar el servicio directamente y que alguien pueda hacerse cargo de ello. En este caso, Canon dispone de la flexibilidad suficiente para poder acoger todos esos modelos de negocio. Ujú. Muy bien, Eva María. ¿Qué opináis? Si le quieres devolver los piropos a Eva. Muy interesante, ¿no? Sí, gracias. No, es que al final estamos todos viendo cómo es esta producción, esto de que se está hablando tanto tiempo de la transformación digital, pues bueno, a marchas forzadas, ¿no? Entonces, al final coincidimos. Por decir algo diferente y volviendo y enfocando un poco en la parte de la impresión, nos resulta bastante curioso que justo en un momento en el que no hay movilidad, porque estás en tu casa y no te puedes mover, es cuando entendemos que las soluciones que permiten movilidad van a despuntar, porque claro, se entiende la movilidad no como que te muevas, sino como una libertad de imprimir en cualquier sitio, desde cualquier dispositivo, con seguridad, etcétera. Entonces, desde ese concepto de movilidad, en un momento donde no nos podemos mover, creo que la movilidad se va a impulsar un montón, como de hecho ha hecho y va a continuar. Y a lo mejor otro aspecto que no nos habíamos dado cuenta y que ahora también se ve bastante impulsado es el tema de habilitar al usuario con herramientas para que no dependa tanto de IT. Es decir, al estar en casa, pues no es lo mismo que en la oficina, que ayuda al usuario si tiene algún inconveniente, etcétera. Poder que las herramientas y las soluciones alrededor de lo que es la gestión de impresión, la gestión de flujos de trabajo digitales, etcétera, sea algo estándar, independientemente de donde estés, del dispositivo de que accedas, del documento que accedas, de la aplicación o de donde se genere ese documento y del dispositivo donde vayas a imprimirlo, por ejemplo, ¿no?
y que tengas unas herramientas para que el usuario pues pueda utilizar de una manera sencilla, intuitiva, estándar y bajar los costes de IT, porque si no es totalmente inviable pues ponerle a una persona de IT a cada uno al lado de su casa o en ese ámbito de movilidad. Incluso ahora esta movilidad que estamos viendo ahora de regreso, el regreso está siendo paulatino en muchas oficinas, pues a lo mejor, estoy pensando en algún banco, pues abren determinadas sucursales y el empleado no va a la sucursal en la que estaba trabajando habitualmente, va a esa sucursal que es la que le toca ir ahora y tiene que llegar y según llegue, imprimir. Selecciona su impresora con su portalito de alguna manera o que se le selecciona y se le baje el driver automáticamente sin tener que venir IT y cargar a IT con un trabajo extra de definición de impresoras, de mantenimiento, etcétera. Entonces, yo creo que por apuntar algo un poco más del lado de la impresión, apuntaría esas dos áreas. Sí, empoderar al usuario más. Joserra, ¿cómo lo ves tú? Pues me han dejado poco que decir. Ya, perdona que te estoy dejando un poco. Pero mira, también de cosas que están pasando y que más que tendencias son realidades en función, en línea con lo que estaba comentando, pues, fíjate, Eva María, ¿no? Y es las necesidades que tienen desde la planificación de IT con su nueva tipología de usuarios, ¿no? Ahora mismo las empresas se encuentran que a corto plazo, de aquí a final de año, hay una parte de su fuerza laboral que va a seguir trabajando en sus domicilios. Otra parte que va a trabajar indistintamente en su domicilio o en la oficina en función de las necesidades y las oportunidades. Que las oficinas, en función de los requisitos de distancia, productividad, etcétera, seguridad, pues se van a producir, imaginaros, turnos. Y que el número de personas o porcentaje de personas que van a estar permanentemente en la oficina, pues va a ser pequeño en comparación con todo lo demás. Entonces, las necesidades que tiene que dar IT a los empleados y trabajadores de una empresa es que cada usuario se ha transformado en dos, se ha duplicado, el que trabaja en casa y el que trabaja en oficina, porque es la misma persona, pero tiene necesidades diferentes y equipamientos distintos, ¿no? Entonces, ahí vemos dos tendencias o dos necesidades. Es que, por un lado, hablamos de la impresión distribuida, ¿no? De la impresión en las oficinas en entornos de trabajo más pequeños. Esperamos que a la hora de que las empresas incorporen nuevos equipamientos de impresión, estos tienden a ser compactos o reducidos para grupos de trabajo, porque los grupos que van a estar en la oficina van a ser durante un tiempo más pequeños que lo que estaba. Pero también se abre la puerta a otra necesidad, que es la impresión hiperdistribuida, que es cuando hay que llegar a ese extremo donde está el usuario en su domicilio y que tiene todas esas necesidades, especialmente de conectividad y de seguridad, como que tendría en la oficina, y que encima tienen que estar más pendientes a la hora de que el equipamiento cubra con esas necesidades para evitar que haya una fuga de información, ya sea por confidencialidad o ya sea por datos personales, ¿no? Y eso, en definitiva, lo que va a llevar es que la forma en la que los equipos de IT se organizaban y trabajaban, pues están teniendo que reinventarse, reorganizarse y pensar de otra manera porque sus necesidades ya han cambiado. José, y los servicios de gestión, los servicios gestionados de impresión, mejor dicho, que hemos hablado tantas veces, ¿en qué situación quedan? Es decir, esta coyuntura que atravesamos, ¿van a acelerarlo más entre los proveedores, los partners? ¿Cómo evoluciona este recurso? Pues está evolucionando porque ahora mismo para las empresas gestionar simplemente la parte del consumible de tantas máquinas que pueden estar en los domicilios, pues sería un atasco administrativo, ya sea porque alguien en la oficina tuviera que comprar cartuchos para todos los empleados o directamente entender pues qué máquina tiene cada uno y qué cartucho tiene cada uno, con lo cual los sistemas en primer lugar de automatización de suministro de consumibles pues ya están disponibles y están a la orden del día, pero es que además esos sistemas también se pueden hacer para que ese envío sea automático y también se pueda facturar o las empresas puedan recibir el coste no por el precio del cartucho, sino directamente por las páginas y que directamente el modo que están acostumbrados a trabajar con los equipos que tienen en la oficina, que reciben una factura por los servicios, por las páginas o por los servicios que han realizado, pues directamente les ocurre igual con los equipos que están en el domicilio de las personas. A nivel de canal de distribución y de fabricantes, pues las ofertas de servicio, cuando
hay altos volúmenes de impresión siempre han estado claros, llevan años, muchísimos años en el mercado. Entrar en esos volúmenes de impresión medio o más bajos también requiere que toda la estructura que da soporte también esté optimizada y alta productividad para poder dar ese servicio y no incrementar costes innecesariamente a las empresas, claro. Eva, me parecía verte afirmar, cuéntanos tu opinión al respecto. Pues hombre, sinceramente los servicios gestionados de impresión más que nunca cobran sentido. Salimos de una situación sanitaria absolutamente inédita, pero es que nos vamos a meter en una situación económica, no voy a decir que inédita, pero realmente muy complicada, donde las empresas van a tener que utilizar sus recursos de una manera pues muy adecuada, de una manera óptima para intentar minimizar el impacto económico. Más que nunca los servicios gestionados de impresión cobran sentido porque precisamente están orientados para que las empresas, bueno, pues impriman de una manera inteligente, de una manera eficiente, con los costes adecuados, teniendo en cuenta que, bueno, por otra parte también va a haber dispositivos personales, pero que realmente al final los volúmenes de impresión donde se van a reorientar van a ser en los equipos que están preparados para ello. Sin olvidar que además estos equipos en sí mismos son estaciones de trabajo donde no solamente sacamos papel, sino que introducimos información para que luego podamos recibir en cualquiera de los dispositivos. Durante este periodo de confinamiento nos hemos dado cuenta que podemos trabajar y que realmente pues hemos entrado en ese modo de imprimir de una manera mucho más racional y mucho más inteligente. Muy bien. Eva María. Sí, fundamental también en la parte de servicios gestionados de impresión el poder tener el conocimiento, la auditoría de qué es lo que está pasando. Incluso te diría que hasta, si es posible, en aquellos dispositivos que a lo mejor no pertenecen al entorno, a la red de la empresa, que es lo que está sucediendo. A lo mejor no le has podido poner tu impresora al trabajador que tiene en casa, pero quieres darle esa facilidad con el tóner, etcétera, pues poder monitorizar no solo para facilitar o para incluso controlar esa impresión, sino también para monitorizar a nivel de seguridad, pues qué se está imprimiendo, dónde y quién, ¿no? Y entonces, para eso, pues las soluciones ayudan dentro de ese modelo de servicio de impresión gestionado, no solo para monitorizar el tóner y crear alertas y mandar pues eso, los suministros adecuados, sino para gestionar esa seguridad y tener esa auditoría que cada vez se exige más, lógicamente, porque estamos sacando información que a lo mejor se imprime en nuestra impresora de casa y que es información corporativa, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Eva, apuntabas antes la importancia, ¿no?, de la gestión documental, de cómo está evolucionando, bueno, ya sea por iniciativa propia de las empresas o porque estas se vean empujadas por los distintos cambios legislativos. ¿En qué tipo de organizaciones o en qué tipo de verticales desde Canon estáis observando que esa gestión documental está avanzando más velozmente? Bueno, pues la verdad es que ahora mismo prácticamente todos los sectores se han puesto en marcha. Sí que es verdad que inicialmente pues algunos sectores punteros, caso de la banca, bueno, pues habían sido como los pioneros, ¿no?, a la hora de empezar a digitalizar sus procesos. Pero en este periodo en que hemos vivido, ya lo aventurábamos el año pasado, han empezado a entrar dentro de esta dinámica pues sectores de lo más dispares. Por supuesto el sector sanitario, sin duda alguna, pero sectores relacionados, por ejemplo, con la fabricación, de la índole que sea. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con empresas grandes, medianas, pequeñas, es decir, la pyme que quizá era la que tenía, bueno, pues un poco más de recelo y acababa de buscar ese momento idóneo para poder abordar esa digitalización de procesos, porque, bueno, al final, antes creo que lo hablábamos, las cosas funcionaban y siempre habían funcionado así. Y bueno, sí, tenían que firmar muchas personas, pero bueno, más o menos las cosas funcionaban. Cuando realmente te pones a trabajar con ellos y ves, bueno, pues la cantidad de recursos, la cantidad de inversión que tienen que hacer en esos procesos manuales, que si son optimizados, si son automatizados con las herramientas adecuadas, pues lo más probable es que puedan dedicar esos recursos a generar más negocio. Y ya no solamente eso, sino que también tenemos ahora mismo unas políticas en cuanto a la gestión de protección de datos que, bueno, pues les obliga precisamente a tener pues una trazabilidad exhaustiva de toda la información
pues la verdad es que han entrado, bueno, pues absolutamente convencidos. Sí que es verdad que todo esto al final hay que acompañarlo mucho. No se trata de poner una tecnología que hace una serie de cosas y ya está, sino que hay que analizar bien los procesos, ver de qué manera muchas veces podemos simplificarlos, que muchísimas veces cuando nos sentamos delante de un cliente y empezamos a dibujar realmente el proceso, ellos mismos se dan cuenta de que hay procesos que ya no hace falta porque no tienen ya sentido, que ya no hace falta que firme tanta gente, que a lo mejor pueden ser menos. ¿De qué manera eso se puede automatizar? Y bueno, pues luego acompañarles, como decía, con ese plan de gestión del cambio, porque no olvidemos que al final tenemos que velar por la satisfacción del empleado. Si el empleado último no está convencido, no lo ve apropiado, no ve que le puede ayudar, bueno, pues no va a promover ese cambio. Esto de la transformación digital va de cultura del cambio, va de personas, y todo lo satisfecho que se encuentre un empleado pues va a permitir pues una velocidad de crucero mucho más fácil en la transformación de sus negocios. Eva María, ¿veis en el RS algún otro vertical, algún otro segmento que también está apostando especialmente? Coincido que al final ahora ya cualquier vertical está metido sí o sí en lo que es transformación digital, en lo que es digitalización y al final es archivo, gestión documental. Entonces no destacaría alguno en especial, sí coincido en que se ha abierto más el espectro, algo que parecía unas soluciones más sofisticadas y se ha abierto un poco a todo el panorama. Lo que sí que hemos visto en que aquellos que ya lo habían abordado y tenían ya un gestor documental se han dado cuenta que no tenían uno, que tenían dos, que tenían tres y que no interconectaban o que dependiendo de dónde se generaba el documento, pues el flujo era de una manera u otra y ahí coincido también en la necesidad de esa usabilidad, al final son personas, tienen que acceder y se ha replanteado proyectos en los que se ve, por ejemplo, un archivo en Legacy, en Mainframe, pues que saca unos documentos que a lo mejor no tengo acceso de una manera sencilla fuera de mi red, cómo me engancho esos documentos que están en un mainframe con documentos que tengo en entornos distribuidos y ver un poco con esa visión estratégica cómo quieren las empresas abordar de cara a ese impulso de la digitalización, pues el archivo de cara al acceso y a la visualización. Entonces estamos viendo más una analítica del proceso y ese acompañamiento que comentaba, pues en ver cómo organizar los documentos y si tiene sentido tener tanto a gestor documental o a lo mejor algo un poquito más estandarizado y más flexible, ¿no? José Ra. Poco más que añadir. Directamente se afecta a todas las empresas. Se han visto obligadas a cambiar los procesos que durante mucho tiempo estaban acostumbrados a hacer y que les ha afectado, en primer lugar, con las relaciones con sus clientes. Si todo lo que antes hacías de una manera especialmente presencial, donde, bueno, pues el papel al final acababa acompañando a la persona, pues ya eso ha tenido que cambiar. Las relaciones de las empresas, por supuesto, con sus proveedores, ¿no? Todo tiene que ser digital y todo tiene que ser lo más automatizado posible para simplificar los procesos que, por ejemplo, comentaba Eva, ¿no? Y finalmente, claro, la colaboración. Es cómo nos dotamos de un sistema documental para poder colaborar a la hora de desarrollar un proyecto hasta que finalmente los documentos que generemos son los definitivos y sean los que pasen al sistema de gestión documental de la empresa. Pues todos esos pasos han ido evolucionando desde el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo y ahora cuando hablas con los clientes o distribuidores pues ya tienen claro qué tipo de solución o qué tipo de esquema documental necesitan para las operaciones de sus clientes. Sistemas, miles. La atomización que hay en el mercado español es tremenda, tanto por sectores de actividad como por regiones. Pues al final, todo lo que tenga una empresa montada en sus instalaciones es que tiene que ser compatible con todo lo que le pueda venir, porque cada cliente prácticamente es un mundo. Muy bien, para concluir, me gustaría, si os parece, ya que tengo a José Ra, que nos comentéis cuáles van a ser las principales, muy brevemente, novedades tecnológicas que vuestras compañías van a lanzar en lo que resta de año. No sé si tendrán mucho que ver con lo que se previó a final de 2019 o si han tenido que adaptar ese roadmap a la tesitura en la que estamos. Cuéntanos, José Ra. Bueno, pues en sí mismo no vamos a lanzar porque nos hemos adelantado y digamos ya lo hemos lanzado, ¿no?
Lo que ocurre en los próximos meses, esperamos especialmente en los entornos de impresión distribuida y hiperdistribuida y las soluciones comerciales que hemos desarrollado, pues para dar esa impresión distribuida en teletrabajo como un servicio y no como una adquisición, ya está disponible en el mercado español, y a su vez el desarrollo de soluciones de servicios gestionados de impresión, MPS, pues en equipos, digamos, pues más compactos, más pequeños, más económicos también de precio de adquisición, pues para ayudar a las empresas a esas necesidades que les están surgiendo en estos momentos. Muy bien. Eva, desde Canon. Bueno, pues a nivel de lo que es impresión, estamos renovando prácticamente, bueno, pues toda la línea ya conocida, bueno, pues con equipos que aportan cada vez más, pues nuevas mejoras, mayor seguridad, etcétera. Indudablemente, bueno, pues todas las soluciones de gestión de impresión y gestión documental que están cogiendo cada vez pues mayor momento, mayor clave, ¿no? A la hora de gestionar todo este negocio, por supuesto con su vertiente en modelos cloud, absolutamente sin duda. Y bueno, pues la tercera línea de negocio que, bueno, pues que de la que estamos especialmente satisfechos porque empezamos, bueno, pues incipientemente a conocer el mundo del vídeo IP y la verdad es que, bueno, pues en los últimos años hemos recogido pues extraordinarias oportunidades, pues muy vinculado, pues como decía, al control de aforo de las personas, a lo que es la gestión de las actas digitales de un pleno de un ayuntamiento, de una reunión de accionariado, por supuesto también todo lo que tiene que ver con la gestión de los EPIs, de si los empleados los llevan o no los llevan. Al final, bueno, pues es utilizar la imagen. Canon habla en imágenes y, bueno, pues realmente lo que estamos dando es una respuesta muy consolidada y desde un punto de vista de 360 grados hacia el negocio de nuestros clientes. Muy bien. Eva María, en el RS. Bueno, en nuestra parte, continuar con el escaneo, las soluciones de escaneo de multifabricante, incorporando todos los formatos posibles de entrada, lectura de todo tipo de códigos de barras y también la incorporación de las salidas a la conversión de esos documentos digitalizados a Word, Excel, etcétera, formatos que se puedan utilizar. Incluso pues ofuscar caracteres y hacer un cierto procesamiento en esos documentos que se digitalizan para poder utilizarlo de manera eficiente en la empresa. Luego, la parte de experiencia de usuario que comentaba antes con la app, que a través de Bluetooth puedas, sin tocar la impresora, liberar trabajos de manera segura, con monitorización, etcétera. Y lo que acaba de salir es lo que llamamos la gestión de impresión afiliada, que es una gestión de impresión segura a través de Internet sin necesidad de tener VPN ni de que las impresoras estén en la misma red corporativa. Parece que lo hemos dicho justo a posta, pero bueno, venía a responder a una necesidad de algunos clientes que trabajan con diferentes unidades de negocio, que no, a lo mejor tú tienes que darle acceso a tus aplicaciones centrales, quieres monitorizarlas, lo que se imprime, quieres securizar, pero no quieres por qué responsabilizarte al final de su parque de impresión. Y esto, pues, la verdad es que se ve impulsado ahora con esta situación que hemos vivido. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por haberme acompañado. Espero que hayáis estado cómodos en este formato. Sí. Es diferente, pero bueno, estamos acostumbrando, ¿no? Tiene su encanto. Tienes aquel, pero bueno, espero veros muy pronto, que eso será muy buena señal para todos. Esperamos verte. Sí, muchas gracias. Así. Muy bien. Y también damos las gracias a nuestra audiencia. Sí. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima mesa redonda de IT User. Gracias.